Faltan 15 días para que lleguen a clases. ¿En qué momento se van a poner a reparar las escuelas para que regresen los niños? Pero sobre todo, ¿le confiarías tus hijos a esta administración? A lo mejor quieren regresar a clases. Nadie lo cuestiona. Los niños quieren regresar a clases. Los papás queremos que los niños regresen a clases. Sí, pero ¿y la integridad de los chavos? Va un niño a la escuela. Es un riesgo permanente. Permanente. Él no presenta síntomas. Llega a la casa, contagia. Alguna persona de la casa puede generar un riesgo adicional. Simplemente el contagio y que alguien tenga síntomas implica dos cosas: gastar en medicinas que no tenías previsto, y segundo, es dejar de trabajar quien presente síntomas, y en muchos de los casos eso implica que no haya ingresos en casa. El presidente planea aquí, en su círculo pequeño, la instrucción es que regresen a clases. Ok, ¿qué hay que hacer para que regresen a clases? Rehabilitar las escuelas, darles gel, instrumentar protocolos. Eso lo debieron haber hecho hace 6 meses, no 15 días antes de entrar. Por el amor de Dios, ¿qué les pasa? En esta administración no piensan decir, bueno, ¿y qué pasa en caso de que haya un solo contagio? ¿Ya saben? ¿Ya lo publicaron? ¿Ya dijeron qué? ¿O todavía no? Y el presidente dice que no existe evidencia. No existe evidencia. Es lo que dice el presidente, que no existe evidencia. Pero luego, hoy en la mañana también, muta en carnicero y toma a los niños como mercancía política. A mí me da terror pensar que la suerte de cualquiera de mis hijos esté en manos de este criminal. Vean los periódicos. Están hablando ya de contagios de niños. Ojalá y nunca pase. Toco madera. Pero si fallecieran los niños por COVID, no. Se alebrestarían los opositores. Continuaría el predominio de la época de los sopilotes. Lo que le preocupa al presidente no es que se mueran los niños, sino es que los sopilotes o sus opositores le digan algo. ¿Qué tiene en la cabeza el cabrón? De veras, ¿qué tiene en la cabeza para decir, no, a mí lo que me preocupa es que me vayan a reclamar estos sopilotes? Hay gente muy ingenua que por fanatismo es capaz de arriesgar la vida de sus hijos con estos protocolos. ¿Pero dónde chingados están los protocolos? ¿Dónde están? No existen. Hoy dijo la maestra Delfina, estamos terminando los protocolos. Puta, era para que los tuvieran, les digo, hace 6 meses. ¿Cómo ahorita? ¿Cómo van a estar pensando ahorita decir, y si le hacemos así? Es que yo creo que nadie estaba pensando en eso. Las asociaciones de padres de familia, la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está diciendo que no. Eventualmente le van a hacer un vacío al presidente. Le van a hacer un vacío. ¿Con qué confianza van a regresar a la escuela? Yo creo que no. Yo creo que le van a hacer el vacío. Y otra cosa que es muy cruel y que hay que tomarla en cuenta porque hay que pensar en los extremos que ya existen. Hasta ahorita la población infantil es de poco contagio por su naturaleza, pero también porque no han tenido tanto contacto con otros niños. Eso hay que tomarlo en cuenta. No han tenido contacto directo, no han tenido el contacto cotidiano con otros niños. Lo natural, lo normal, es que al aumento de contacto, eventualmente haya un aumento de contagios. ¿Cuáles son los protocolos de emergencia en las escuelas? ¿Cuáles son? Si te empieza a toser todo el salón, ¿qué? Le vamos a hablar a los papás. Ok, llévenselos a su casa. ¿Y qué hacemos ahora? Oigan, mi hijo se puso mal, lo tuve que llevar al hospital. ¿Saben lo que implica? Estaba leyendo hace rato con esta recomendación, una enfermera del IMSS que dice, después de haber tenido un paciente pediátrico con el riesgo de terminar en apoyo ventilatorio, o sea, intubado, pues, y entre el dilema de papás entre decidir si se intubaba o no, prefiero que mi hija continúe en clase en línea o perder el año. La vida de los niños no se repone. Esto es lo que dice una enfermera del IMSS en Chiapas. No más de pensar en el terror de decir, aquí no hay protocolos. Mi hija se va a enfermar. ¿Y qué implica? Quienes han tenido un paciente COVID, me lo pueden decir. Cuando un paciente COVID es intubado, tiene muy altas posibilidades de no salir de ahí, en primera instancia. Y en segunda, si tu hijo requiere intubación en caso de COVID, no es de que lo vayas a ver, ¿eh? No lo vas a poder ver 15 días. Está cabrón. O sea, la neta, ese escenario está extremadamente cruel.
Yo, si fuera una conferencia mañanera, le diría al presidente qué garantías hay que los niños tengan prioridad en un hospital, en atención médica, y que los hospitales estén lo suficientemente equipados para que si el tercero A de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez se contagió todo el grupo y de ellos una parte mínima, pues tiene que ser hospitalizada. ¿Tienen prioridad? ¿Saben a dónde ir? ¿A dónde los van a canalizar? ¿Ya pensaron en eso o todavía no? No pasa nada. No, si a los niños no les da. ¿No les da? Vean, es que es de veras ridículo. Esto se publicó en la cuenta de Twitter del gobierno federal ayer. Esto se supone que son los protocolos, pero dice, en el mundo no existe evidencia de epidemia por COVID-19. Tengamos un regreso a clases de manera responsable y ordenada. Sigue las indicaciones de tu institución. Esto es todo. Esto es todo. Sin embargo, lo que les decía, que el CIPINA de la Secretaría de Gobernación pues tiene otros datos. Ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Eso es lo realmente preocupante. Si uno tiene unos datos, unos te dicen una cosa y otros te dicen otra, pues entonces ¿en quién chingado confías, no? Bueno, dice, niñas, niños y adolescentes no son inmunes al COVID, aumentan los contagios y los fallecimientos. Sigamos las medidas de prevención. Es tiempo de protección. Más información, pues en esa liga. COVID-19, niñas, niños y adolescentes en México. Es tiempo de protección, quédate en casa. Datos al 2 de agosto. 11.185 confirmados, de 0 a 5 años 2.946, de 6 a 11 años 2.711, de 12 a 17 5.528. 170 defunciones, 83 mujeres, 87 hombres. Ese no es en realidad el problema más grave. El asunto es cuántos niños esperamos que se mueran yendo a la escuela. Está muy cruel pensar en eso, pero las autoridades son las últimas que lo pueden haber pensado. Un niño fallecido, un solo niño fallecido por esta circunstancia es demasiado. Es exagerado, uno solo. Hay otro dato relevante que también leímos hace rato, que me llamó mucho la atención. Este lo publicó El País. Dice, los contagios de coronavirus entre niños en México alcanzan cifras de diciembre. Un total de 60.928 menores han resultado contagiados por COVID-19 y más de 600 han muerto desde el inicio de la pandemia en el país, según las cifras oficiales. Y el presidente no está enterado. En el Universal dice, los contagios de COVID-19 en niños se disparan. En la primera semana de agosto se registraron en el país 1.801 nuevos, en la primera semana de agosto, 1.801 nuevos casos de contagio de COVID entre la población de 0 a 19 años de edad, de acuerdo con el reporte del CIPINA. ¿Vamos a tener que vivir con esta pandemia? Sí, vamos a tener que vivir con ella. ¿Y nos vamos a tener que adaptar a las condiciones? Sí. ¿Nosotros como padres de familia podemos hacer nuestra parte? Sí. Pero lo que yo no veo es que la contraparte, que es el gobierno federal, garantice medidas preventivas y, en su caso, medidas contingentes de emergencia en caso de contagios. ¿Dónde está el protocolo de contagios? La carta responsiva que mandaron es una mamarrachada, una pendejada, por no decir otra cosa. ¿Se compromete usted? Pues claro que me comprometo, pero yo no voy a cuidar a mi hijo en la escuela. ¿Dónde están los chingados protocolos, carajo? Ese es el verdadero problema. ¿Dónde están los protocolos? No hay. Lo estamos arreglando. Está cabrón.